y les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos en esta 26ª de Jornadas Nacionales en Educación Matemática, organizada por la SOCHEM y la Universidad de los Lagos. En esta ocasión contamos con la conferencia especial de la profesora Sonia Salas Salinas, el cual pues nos va a presentar un tema muy interesante que tiene que ver con la matemática y exclusión en el caso de las prácticas matemáticas indígenas. Pero primero vamos a pasar a dar una breve semblanza sobre su formación y también pues su desarrollo como línea de investigación. La profesora Sonia Salas es licenciada en Educación, profesora de Educación General Básica con especialidad en Matemáticas. Se ha desempeñado en la educación particular y subvencionada y también en la educación municipal. Durante estos años siempre ha mantenido una formación continua con diplomados en adaptaciones curriculares, postítulo en evaluación y currículum, en afectividad y didáctica de las matemáticas. También cuenta con especializaciones digitales y en didácticas específicas de geometría y estadística. Se ha preparado en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con una pasantía de 3 meses en Alemania, conociendo un poco del sistema educativo alemán. Asimismo, ella ha continuado con su magíster en didáctica de las matemáticas en España y ha terminado su doctorado en didáctica de las matemáticas en la Facultad de Educación de la Universidad de Granada, España. Actualmente dicta cátedra en la Universidad de las Américas, en el Instituto de Matemáticas, Física y Estadística. También es parte del grupo de investigadores del proyecto FONDEF en la Universidad Católica de Temuco, con un proyecto titulado Modelo de Acompañamiento para la Implementación de la Intervención Educativa Intercultural en Contexto Indígena. Lidera también otro proyecto de investigación en didáctica de la matemática para la Corporación Municipal de Quilpué. Y pues actualmente se encuentra también colaborando con la Universidad de los Lagos. Así que sin más preámbulo, pues damos por iniciada su conferencia. Tiene 45 minutos para esta conferencia y posteriormente habrá 15 minutos para preguntas o para comentarios, generando pues reflexiones importantes dentro de la educación matemática. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias. Efectivamente, actualmente, bueno, reparto mi tiempo en varios proyectos. Así que hoy día quiero contarle un poco la trayectoria de lo que es la enseñanza de las matemáticas en contexto indígena. Y cómo la he llamado matemática y exclusión, pues porque el enfoque principal que prima como investigadora es el enfoque sociocultural y crítico. Sin embargo, yo también adopto las herramientas teóricas para el análisis de la matemática, del enfoque ontosemiótico y del conocimiento y de la instrucción matemático, el EOS, de Godino y colaboradores. Así que hoy día les voy a mostrar una breve historia, muy breve, para contarles un poco en lo que estamos actualmente con el proyecto FONDEF, específicamente. Así que, bueno, primero contarles que lo que están viendo en la imagen es una práctica social que desde el enfoque sociocultural y crítico le llamamos sociofacto, porque en esas prácticas también podemos encontrar matemática viva, que podría ser llevada al aula para poder mejorar, ¿cierto?, la instrucción matemática, desde también la implicación de los actores en la resolución de los problemas matemáticos que se proponen en el aula. La presentación es como un breve marco, hay un macro problema que se aborda que no lo estamos solucionando definitivamente, pero
dentro de ese macro problema hay pequeños problemas que sí estamos abordando desde la investigación, pero lo interesante es que además se pone en práctica, o sea, no solo es teoría, sino que es teoría y práctica. Porque en el caso personal yo ejerzo todavía en las escuelas municipales, por lo tanto, llevar esta teoría a la práctica me es más fácil y no solo un escenario de investigación. El proyecto FONDEP también busca eso, instalar capacidades para la autogestión y poder generar cambios dentro de la educación intercultural. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es cómo el discurso de la política pública en educación con respecto a la diversidad de saberes y lo que nosotros llamamos un poco el racismo epistemológico que se ha mantenido en el tiempo en los distintos sistemas educativos, mirado desde la educación matemática, como la matemática escolar, un solo saber único a enseñar. Y vamos a abordar para ello el microproblema que venimos trabajando ya hace un tiempo y que ahora también es parte de este proyecto FONDEP. Las herramientas teóricas con las que nosotros trabajamos desde la didáctica de la matemática para la articulación de los conocimientos y cómo la teoría en la práctica debe flexibilizar también su marco para aportar a la mejora de las prácticas en el aula. Y contarles finalmente el punto en que estamos actualmente, que estamos ahí en un cuello de botella, porque estamos, en la medida que va avanzando el proyecto, uno se va dando cuenta cuáles son las dificultades que se enfrentan y que se van a enfrentar en un tiempo más. Entonces, el macro problema tiene que ver con el currículum monocultural, que no solamente en nuestro país, en América y en general en el mundo, de un tiempo a esta parte se fue instalando, ¿cierto?, un tipo de currículum en que se establecieron ciertos saberes que todos debíamos aprender y se excluyeron otros que existían y que existen de alguna manera, y se fue homogenizando la educación y en este caso la educación matemática. Por eso nosotros hablamos de racismo epistemológico, por la exclusión que ha habido históricamente de los saberes que han existido y que existen fuera del espacio escolar. Entonces, en el contexto de la educación intercultural bilingüe en Chile, ya posicionándonos en nuestro país, ya hay harta investigación desde las facultades de educación, de la UFRO, de la Católica de Temuco, también en Santiago, de la Chile, de la Universidad de Chile, con respecto a las tensiones que tiene la implementación de este programa a nivel de política pública. Hay dos cuestiones muy fuertes que tensionan la educación intercultural bilingüe y tiene que ver con la exclusión de saberes. O sea, aun cuando hay un programa establecido por ley para las escuelas que tengan un 20% de matrícula indígena, esos saberes indígenas no están en el currículum. Y por otro lado, esto se condice, obviamente, con la estandarización. ¿Por qué los saberes indígenas no son medidos en el CIMSE? Por decirlo más claramente. Entonces son los dos puntos de más tensión que existen en la educación intercultural bilingüe. Y otro foco que está en este macro problema es la investigación en didáctica de las matemáticas en nuestro país, que es escasa respecto de los saberes matemáticos indígenas. O sea, aún nos falta mucho por hacer para sistematizar el conocimiento matemático indígena. Estamos en los inicios, hay poca investigación al respecto, y más aún de cómo articular estos saberes con la matemática escolar, porque nosotros, nuestra postura no significa que queremos enseñar los saberes matemáticos de un grupo sociocultural y no la matemática que se conoce en el mundo, digamos, sino que queremos articularlo para que exista, ¿cierto?, esta vinculación socioemocional hacia las matemáticas y ser competente en matemática para resolver problemas de la vida real. Entonces, las debilidades que vemos en esta indagación que hemos hecho y que venimos haciendo más o menos desde el año 2010
que hay poca investigación de tipo etnográfica con trabajo de campo en las comunidades indígenas o en otras comunidades, como zonas rurales, por ejemplo, conocer el tipo de conocimiento que hay en otros grupos socioculturales. Ese es como el macro problema. Por eso nosotros hemos mirado el discurso de inclusión que aparece en Chile más o menos por ahí, poco antes del 2010 en realidad, pero se formaliza el año 2010 con la primera ley de inclusión, pero este discurso de inclusión tiene que ver más bien con la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en el sistema escolar. Hemos buscado si este discurso de inclusión habla de la inclusión epistémica, por ejemplo, traer otros conocimientos de fuera del espacio escolar a la escuela. La verdad que por ahí no hemos encontrado nada explícito en las leyes que se generan en los documentos oficiales a nivel nacional. Pero sí, a nivel internacional tenemos dos documentos que a nosotros nos respaldan para argumentar de que es necesario llevar esos conocimientos matemáticos que están en la vida real fuera del espacio escolar al espacio escolar. Que uno es el documento, el libro este que se escribió, se editó en Francia el año 2005, donde ya ahí se habla específicamente de que la inclusión implica una adopción de una visión más amplia de la educación y no solo tiene que ver con las necesidades educativas especiales, es decir, para todos, para el que sabe, para el que le cuesta, para el que no le cuesta, en fin. Y eso tiene que ver también con la inclusión de las minorías, y aquí habla específicamente de las minorías étnicas. Por otro lado, hay otro documento que es del año 2007, de la ONU, que ahí sí explícitamente dice los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y la diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación. Como Chile está inserta a nivel internacional, en las políticas educativas a nivel internacional, eh, obviamente que en base a esto se generaron los documentos oficiales, que en Chile, más o menos en el 2010 ya se empieza a cambiar el discurso, ya no se habla de educación de calidad, que era el tema que venía con la vuelta a la democracia, alcanzar la educación de calidad, pero ya en el 2010 se empieza a hablar de alcanzar una educación de calidad inclusiva. Se le agrega este apellido inclusivo. Pero las leyes que se han generado desde el año 2010 solo hablan de la incorporación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, donde se genera el programa que actualmente conocemos como el programa de integración escolar. Es decir, ya no hay escuelas especiales y las escuelas, tanto subvencionadas de manera optativa, pero las municipales de manera obligatoria deben implementar este programa de integración escolar y recibir a los niños con necesidades educativas especiales o con capacidades reducidas. En el fondo, dentro de la política nacional no hemos encontrado algo específicamente que tenga que ver con la inclusión epistémica, que a nosotros es lo que nos interesa y nos avala para proponer mejoras a la educación intercultural bilingüe en contexto indígena. Dentro de la última ley que se generó el año 2015 y el último decreto, que es el decreto 170, aparecen ahí algunas cosas que ya podríamos nosotros utilizar como esto que dice las múltiples formas de conocer. Ya, ahí ya hay un acercamiento a que se reconoce de que hay distintas formas de conocer y de entender el mundo. Y se habla de las distintas disciplinas también, algo interesante. También en este mismo documento, pero en otro artículo, habla también de que los estudiantes tienen derecho a que se les respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que ellos residen. No habla específicamente de las etnias, pero con esto también está abriendo una ventana a que nosotros digamos que ese conocimiento matemático que está fuera del espacio escolar tiene una validez y que podría ser llevado al aula de manera articulada con el conocimiento matemático escolar que establece el currículum.
Para eso nosotros hablamos de pluralismo epistemológico hoy día, porque estamos hablando de diversidad de saberes. No solo diversidad de personas, diversidad de costumbres, sino que también diversidad de saberes, en el aspecto que a nosotros nos convoca, que es la matemática, o la enseñanza de las matemáticas. El racismo epistemológico, como lo expliqué brevemente anteriormente, excluye los mentifactos, los sociofactos y los artefactos que nosotros reconocemos desde el enfoque sociocultural que existen en las prácticas cotidianas de distintos grupos sociales o grupos indígenas fuera del espacio escolar. Acá un ejemplo, este es un ejemplo, tenemos los Shem Mamul, que son estas figuras antropomórficas que tiene el pueblo mapuche y que son construidas a través de su cosmovisión, porque tienen un significado dentro de su cosmovisión. Bueno, ahí hay matemática también, que se puede modelar. Acá en el artefacto pusimos el almur, que es un tipo de paralelepípedo, que utilizan actualmente y que tienen distintas medidas para la siembra, principalmente. Antiguamente se usaba también para el trueque, o sea, se truecaba, no sé, un almud de semillas por patatas o qué sé yo, o por animales también. Ese que se ve en la imagen es de 7 kilos, y ellos tienen claro que esa medida son 7 kilos de cereal, por ejemplo, para sembrar en una hectárea. Y abajo tenemos el choique, que el que mostramos anteriormente, donde hay ciertas reglas que tiene este sociofacto, porque es una actividad social, pero en esas reglas también existe matemática. Por ejemplo, ellos tienen que girar a equidistancia del centro que establecen donde se hace la ceremonia. Entonces también ahí podríamos trabajar algunos conocimientos matemáticos escolares, pero esto no está en la escuela. Entonces, el pluralismo epistemológico a nosotros nos permite argumentar que existen multiplicidad de saberes a partir de los marcos de referencia que tiene cada sociedad o cada cultura, que existen distintas formas de conocer, de saber, intervenir y comprender el mundo. Y para revertir el racismo epistemológico estructural, a través de los sistemas educativos, queremos plantear una idea para descolonizar el saber y el ser y el poder y avanzar, digamos, a una educación más igualitaria y más que conversen dialógicamente estos distintos saberes que confluyen en el aula. Nuestras herramientas teóricas para el análisis de la matemática que existe en las prácticas socioculturales, en este caso en las prácticas indígenas, son del enfoque entosemiótico del conocimiento y la instrucción matemático. Con este enfoque pudimos establecer esta distancia epistémica que existe entre el conocimiento matemático mapuche y el conocimiento matemático escolar en nuestro microproblema, que es lo que estamos trabajando y que estamos abordando. Acá nosotros pudimos reportar que el estudiante, tanto mapuche como no mapuche, que está en escuelas situadas en contexto mapuche, se enfrenta a una situación compleja cuando tiene que establecer un significado personal de un objeto matemático O, le vamos a llamar O, dentro de su cultura y dentro de la escuela que se enseñan de manera diferente. Entonces, esta complementariedad teórica y metodológica nos ha permitido, ¿cierto?, ir avanzando en este proceso de poder generar un modelo de intervención educativa intercultural para escuelas situadas en contexto indígena. ¿Y qué utilizamos? La pedagogía indígena, bueno, las herramientas del enfoque ontosemiótico para analizar y argumentar la matemática viva, como también metodológico, como la ingeniería didáctica basada en el EO. Tenemos por otro lado el enfoque sociocultural y crítico, que nos permite también argumentar la necesidad de descolonizar el saber,
y el estudio de clases japonés como una metodología que es bastante amigable y flexible como para adaptarla, para hacer el trabajo que tenemos que hacer en las comunidades escolares en las que estamos trabajando y las que hemos trabajado también. Entonces, el EO tiene varios focos de atención en el análisis didáctico matemático. Nosotros principalmente nos hemos enfocado en las dimensiones, tanto matemática, que es la epistémica, la didáctica, la metadidáctica, y nosotros hemos incorporado el componente normativo que tiene el EO, lo hemos incorporado como una dimensión más a abordar en este análisis para poder argumentar nuestros hallazgos. En el ámbito epistémico, la configuración ontosemiótica de Leos, esta triada, para nosotros es muy amigable en términos de poder con ella analizar las prácticas matemáticas fuera del espacio escolar y poder articularlas con la matemática escolar. Entonces, el corazón de Leos es la configuración ontosemiótica, tanto las prácticas operativas como discursivas, en las cuales identificamos esos objetos matemáticos para articularlos de manera adecuada, con el fin de que esas funciones semióticas que debe establecer el estudiante sean las más idóneas. Un ejemplo de ello es esta práctica discursiva que encontramos en una comunidad donde un niño de 4 años hace digamos, responde a un problema que para nosotros es matemático, cuando la abuela le pide ir a ver los huevos que tiene una gallina X, y el niño responde cuántos huevos tiene esa gallina X, y luego la abuela le pide que traiga esos huevos, y además traiga 2 más de otra gallina. Entonces, al analizarlas con esta práctica operativa, discursiva, al analizarlas con las herramientas de Leo, podemos ver que hay una serie de situaciones, problemas que en el contexto real resuelve un niño de 4 años que todavía no se escolariza, en su contexto sociocultural, mapuche en este caso. Pero además, detrás de esas prácticas, hay una serie de conceptos previos que pone en juego el estudiante, como también hay conceptos que emergen, como la adición, 3 huevos de una gallina más 2 huevos de una gallina es el conjunto, es el cardinal del conjunto que yo tengo que llevarle a mi abuela. O sea, el niño no lo piensa como yo lo estoy verbalizando, pero en el análisis epistémico, con la herramienta de Leo, nosotros podemos ver estos procedimientos, estos conceptos, las proposiciones que se establecen y los argumentos que respaldan la resolución de un problema en un contexto real en términos de Alsina 2007, por ejemplo. Con estas prácticas, tanto operativas como discursivas, que hemos venido investigando desde el año 2010 a la fecha, hemos podido deconstruir la aritmética mapuche con su estructura aditiva, con la cual hemos avanzado a incorporar algunos elementos de esta aritmética en la enseñanza en los primeros niveles de educación básica, en estos contextos. Hemos hecho el análisis también de los segmentos de palabras que tiene la aritmética oral en Mapuzungún y la aritmética oral en castellano o español, que es la que se enseña en todas las escuelas de Chile desde que parten en el nivel inicial los niños a estudiar matemáticas. Entonces, hay varios reportes al respecto que dicen la complejidad que tiene, porque la posición de las palabras en español no se condicen con la ubicación posicional del dígito, en la conformación del número en lenguaje simbólico matemático. No así en Mapuzungún o en quechua, por ejemplo, también si la palabra es explícita y se condice con la posición que ocupa el dígito en el lenguaje matemático. Todos estos hallazgos los hemos hecho con este análisis epistémico de la herramienta de Leo. Luego tenemos la dimensión normativa, que es muy amplia. Si bien nosotros ocupamos los momentos, ocupamos también el origen, la escuela, la administración y las facetas.
No entramos en el tipo y grado de cohesión porque ya es algo que se nos escapa tanto a los investigadores como a la propia escuela. O sea, hay un currículum, es centralizado y la estandarización permea, digamos, las prácticas a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, los cambios que podemos hacer nosotros y que podemos proponer están en estos 3 tipos de normas, pero de manera articulada. Y en eso es lo que nosotros estamos. Las facetas siempre las trabajamos duales. Epistémica ecológica, cognitiva afectiva, interaccional mediacional. Entonces, ya nosotros generamos este modelo de inclusión, en algún momento también lo reportamos en la SOCHEM, me parece que en las 21 jornadas o 22 jornadas, donde elaboramos este modelo de inclusión, o sea, el significado de referencia que establece el currículum, que es lo que yo debo enseñar, ¿cierto? En matemática para un determinado nivel, le incluyo el conocimiento local, el conocimiento matemático que está en el territorio donde está inserta la escuela. Y lo hago de manera articulada. En esta idea de articulación, nosotros ocupamos la herramienta de LEOS de los significados institucionales y específicamente situamos este significado institucional y elaboramos un nuevo significado de referencia para estas escuelas situadas en contexto indígena. Es decir, tomamos el currículum, vemos el conocimiento matemático, tomamos el currículum fuera, el conocimiento matemático fuera del espacio escolar, del territorio, ¿cierto? O de la comunidad indígena con la cual estamos trabajando y situamos este significado de referencia que va a ser el que nos establece lo que queremos lograr. En esta idea, nosotros el año 2016 ya establecimos un 5.º campo de estudios de la etnomatemática, porque históricamente la etnomatemática venía trabajando en la historia de las matemáticas, la antropología cultural matemática, las matemáticas en la vida cotidiana y las relaciones que hay entre la etnomatemática y la educación matemática. Entonces nosotros incorporamos esta nueva idea de articulación de los conocimientos, no de manera excluyente de uno al otro, sino que al contrario, inclusión en una relación dialógica en igualdad epistémica. Y eso lo hacemos en el significado de referencia, porque no tenemos mayor incidencia en niveles más arriba. Un ejemplo de ello, esto es para 2 semanas. El currículum establece los objetivos y habilidades que se deben desarrollar en la educación matemática de primero y segundo básico, y establece los objetivos y las habilidades. Entonces nosotros tomamos ese documento, tomamos el conocimiento indígena y lo situamos. Y a eso le llamamos nuestro significado de referencia para esa escuela, para esa comunidad educativa que está inserta en un territorio específico donde hay conocimientos específicos. Entonces, acá nosotros, ¿qué es lo que incorporamos? Incorporamos la lengua mapuzugún en el desarrollo de los objetivos, incorporamos el contexto concreto y evocado solamente, no el simulado, porque ya, bueno, Alsina hace un, un recorrido de los tipos de contexto que se usan en los libros de texto, en el currículum, y muchos de ellos están ya obsoletos o son irreales. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con el contexto real y con el contexto evocado de esa realidad. Si nosotros logramos articular estos conocimientos en este nivel de articulación, que sería en la dimensión normativa, incluso desarrollamos mayores habilidades que las que establece el currículum. Porque ya los chicos tendrían que poner en juego, en correspondencia, 2 lenguajes con un lenguaje simbólico matemático. Entonces, estamos desarrollando el pensamiento matemático, la discusión, la argumentación, o sea, si la política educativa mirara el potencial educativo que tiene el conocimiento matemático fuera del espacio escolar, tal vez comprendería que las habilidades serían mucho más fáciles de desarrollar y las competencias matemáticas. La dimensión didáctica, nosotros ocupamos tanto la configuración inicial como la final, porque hacemos, y la trayectoria didáctica también la ocupamos, porque hacemos un análisis previo y hacemos un análisis posterior y repetimos el ciclo.
que es como lo hace el estudio de clase y la ingeniería didáctica basada en el EO. Entonces, se está repitiendo. Y partimos con el análisis de la configuración inicial. Tomamos esta dinámica interna que establece el EOS, pero nosotros la adecuamos desde el pluralismo epistemológico, porque creemos que no solo enseña, o sea, que no solo el aprendiz, en este caso el estudiante, es el que aprende, sino que nosotros creemos que el que enseña aprende y el que aprende también enseña. Eso lo dijo Freire hace muchos años, Paulo Freire en el año 97. Entonces le hicimos una adecuación, entonces creemos que esto es recíproco. Estos estados de la dinámica interna de una configuración didáctica es recíproca. O sea, quien enseña aprende y quien aprende también enseña. Porque los profesores que hemos sido formados en esta idea monocultural, vamos a hacer clases a una escuela situada en un territorio indígena, yo debiera aprender de esa comunidad para poder utilizar el contexto y ese saber en mis clases de matemáticas. ¿Y eso de quién lo aprende? De los mismos actores sociales. Entonces, en esta dimensión, nosotros hacemos, digamos, la elaboración de este diseño situado, donde la idea es implicar tanto a los actores del medio social como medio escolar. Cuando hablamos actores del medio escolar, no solo nos referimos al profesor y al equipo directivo, hablamos de paradocente, hablamos de asistentes de la educación, hablamos de auxiliares, hablamos también de los sostenedores, en este caso las corporaciones municipales o los DAEM, y los actuales servicios locales de educación. Y hacemos todo el proceso, desde elegir el contexto hasta la evaluación y los criterios de evaluación que va a tener el diseño didáctico, que es una secuencia de actividades que propenden al desarrollo de ciertas habilidades matemáticas en un determinado nivel. Parece que no. ¿Ahí me avanzó? Sí, ok. Para que lo entiendan en la práctica, esto es lo que hacemos. Trabajamos con las comunidades, con los actores sociales, con los sabios y sabias en las comunidades mapuche, donde con ellos deconstruimos estos saberes, ya sean sociofacto, mentifacto o artefactos, para poderlos articular con los saberes escolares. Es decir, esta es la implicación de todos los actores. En la dimensión metadidáctica, nosotros hacemos la reflexión continua y la reflexión guiada. Aquí ocupamos, ¿cierto?, la metodología un poco del estudio de clases, junto con la reflexión guiada de Leos, para implementar nuestra propia reflexión en realidad, porque no podemos llevar la teoría tal cual está escrita a la práctica. Pero con ella analizamos desde el inicio al fin y reformulamos el modelo. ¿Cómo lo hacemos? Hemos elaborado previamente, tenemos elaborado una pauta de acompañamiento de la reflexión guiada donde trabajamos con las facetas duales. Incorporamos también la dimensión personal del estudiante, que es la trayectoria discente, porque de repente hay cosas, sobre todo en el ámbito municipal, que escapan, por decirlo de alguna manera, del triángulo didáctico y que afectan el aprendizaje del estudiante. Es decir, su vida, su estado socioemocional también influye en que este estudiante se implique o no en su propio aprendizaje. Entonces, por eso esta dimensión la hemos establecido, la dimensión personal del estudiante. Y la dimensión metanormativa, que tiene que ver con lo que está fuera del triángulo didáctico también y que condiciona muchas veces los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, nuestra reflexión va desde la planeación, la implementación, la evaluación, la trayectoria del estudiante y la configuración metanormativa. Es decir, existen los recursos idóneos, se permite la salida a terreno, en fin, dependiendo de la configuración. En la práctica tenemos varias experiencias en que hemos trabajado con profesores esta idea y es muy bien recibida lo que es, porque
ellos dicen que aprenden unos de otros. Y creo que eso es interesante, ya que no tenemos una política de formación continua. Un ejemplo de contexto concreto, en casi todas las escuelas en contextos indígenas, sobre todo en el contexto mapuche, se han construido este tipo de rucas para hacer algunas actividades sociales de la cultura, aprovechando de que el programa de intercultural bilingüe tiene recursos, tiene un educador tradicional en la escuela, entonces se generan estas instancias. En varias escuelas encontramos esto, pero nosotros en el actual proyecto nos estamos preguntando qué queremos lograr con esa ruca en la escuela, entonces tiene que haber una reflexión y la implicación de los actores para poder sacarle provecho a esa ruca. Por ejemplo, implementar la cocina mapuche en la ruca, donde hay mucha matemática y también hay otros aspectos interdisciplinarios. A propósito de que en el libro que edita el Ministerio de Educación para la Educación Intercultural Bilingüe, por ejemplo, en tercero básico, en el sector de lengua mapuzungún, se habla de la receta mapuche. Esta es una traducción que nosotros hemos hecho de lo que aparece en el libro, porque aparece en mapuzungún, porque es para la lengua, pues se enseña la lengua mapuzungún. Entonces, por ejemplo, si esta cocina mapuche se llevara a la ruca, tendría un sentido la ruca en la escuela y dejaría de ser solo folclore, y que es lo que nosotros apuntamos. Si nosotros le hacemos el análisis matemático a esta receta, nosotros podemos encontrar, con las herramientas de Leos que trabajamos, hemos encontrado la pluralidad de significados que tiene solo la cocina mapuche. Solo este ejemplo que aparece en el texto tiene distintos significados del número que podrían trabajarse en matemática en estas mismas escuelas, donde está el sector de lengua indígena. Entonces, nosotros, por ejemplo, una configuración y un significado habla del número como cardinal, porque si ven la receta se habla de cantidad de puños, de cantidad de frascos, en fin. Por lo tanto, hemos establecido un significado del número en esta receta como cardinal. También hay otro que es como racional, porque habla de un cuarto de hora, habla de media hora, de 1 hora 30, en fin. Por lo tanto, si le hacemos el análisis epistémico a esta actividad, ¿por qué no llevar esta actividad de manera transdisciplinar? Podría ser en la RUCA, además que está el espacio cultural, para enseñar matemática y que tenga un sentido emocional para el estudiante aprender esa matemática. No significa que yo le voy a enseñar cuánto unidades de medida es un puño, pero yo a veces ocupo, por ejemplo, cuando hago un guiso, a veces le echo un puñado de arroz, porque yo sé que con eso basta para una determinada. O sea, son medidas no estandarizadas, pero que sí sirven para llevarlos al aprendizaje de las medidas estandarizadas, pero con una implicación emocional también que tiene que ver con sus prácticas socioculturales. Entonces, hemos encontrado que en el contexto mapuche tenemos varios contextos que nos pueden dar distintas pluralidad de significados que podríamos usar: el contexto agrícola, los rituales, ¿cierto?, la fabricación de la artesanía, lo propio escolar que se hace, y podríamos establecer los significados y situar estos significados de referencia para estas escuelas. Por lo tanto, lo que hemos visto explica el escenario complejo que tienen los estudiantes mapuches y no mapuches que estudian su enseñanza básica principalmente en las escuelas situadas en territorios indígenas, que vienen siendo territorios rurales, lejanos de la ciudad, porque después en la enseñanza media tienen que ir a un internado y quedarse en la ciudad. Por lo tanto, hemos visto que existen disparidades de significados institucionales al evocar una práctica, porque en matemática no se ve nada de matemática mapuche, entonces después en la lengua indígena sí se ocupa la matemática mapuche. O sea, son dos racionalidades diferentes que el estudiante tiene que poner en juego para resolver un problema. Solo un problema. Por lo tanto,
dentro de los análisis que hemos hecho, hemos podido establecer que existen conflictos semióticos, es decir, disparidades de significados, tanto epistémicos como cognitivos. Y para hacer evolucionar el significado personal del estudiante y que construya este conocimiento matemático, con esta idea de tener la asignatura aislada, de no incorporar el conocimiento fuera del espacio escolar, el significado personal del estudiante se ve truncado porque no puede establecer redes entre los distintos contextos que tiene el uso de las matemáticas, como lo diría Wittgenstein, en los distintos juegos de lenguaje. Los significados institucionales en dos racionalidades distintas, o sea, el tiempo en la cultura mapuche tiene una racionalidad que no tiene que ver con el significado escolar del tiempo, o sea, el tiempo horario. Entonces, complementar eso y poderlo articular para el estudiante no es fácil. Menos en los primeros años de educación obligatoria. Entonces, no comprender lo que hemos visto hasta ahora, obviamente que genera estos contextos en los cuales el estudiante no puede comprender lo que hay al interior de estas complementariedades, tanto en su vida cotidiana como lo que aprende en la escuela. Por eso nosotros proponemos la inclusión epistémica, mediante sí la articulación del conocimiento indígena matemático y el conocimiento matemático escolar, pero de acuerdo al territorio en que esté inserta la escuela, porque el conocimiento indígena de un territorio no es igual a otro. Una de las experiencias que hemos tenido allá en Galvarino, bueno, ya hay... Profesora Sonia. ¿Perdón? 5 minutos más para Perfecto. que vaya concluyendo, por favor. Sí, estamos terminando. Gracias. Esta es una de las construcciones que por lo menos allá en el sur se optó por cambiar el modelo de escuela y se está haciendo con techos octagonales, que es más o menos la idea de la ruca mapuche. Estos son tipos de artefactos que existen, que aún se ocupan y no están incorporados en la escuela. Por eso nuestro modelo de articulación con las herramientas de Leo tiene que ver con esto, o sea, distintos niveles, primero 4 dimensiones, con distintos niveles de articulación, ya sean los objetivos, los contenidos, las habilidades, hacer estos diseños contextualizados, problematizando la realidad concreta, reflexionando continuamente en un ciclo y identificando aquellos mentifactos, sociofactos y artefactos posibles de articular. Eso es en lo que estamos actualmente. Bueno, algunas referencias y eso es lo que les quería contar de lo que estamos trabajando. Gracias. Muchas gracias por su participación, profesora Sonia. Es un gusto escucharla. Siempre los proyectos interesantes que nos aporta en este evento. Y bueno, voy a ceder la palabra al público. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario que le pudiera plantear en este momento a la profesora Sonia, puede levantar su mano o puede activar directamente su micrófono. Muy interesante porque estamos en proceso todavía, o sea, no son investigaciones acabadas. Entonces, cualquier aporte, bienvenido sea también. Sí. Bueno, en lo que alguien se anima, pues voy a proceder yo a hacer como unas preguntas Sí. que tienen que ver pues un poco, a lo mejor como para indagar un poco más sobre estos significados que nos comentaba de referencia en la comunidad indígena. Entonces, decía que cada comunidad tiene digamos, su modelo de enseñanza porque se adapta a su lenguaje, a su contexto. Entonces, en este sentido, no sé si podría ejemplificarnos cuál sería, así como de manera concreta, el significado de referencia de alguna comunidad en particular. Bueno, esa sería como una duda, ¿no? Y la otra tiene que ver con, ahorita que mencionaba sobre los conflictos epistémicos y semióticos.
Entonces, perdón, cognitivos. Cognitivo, Cognitivos y epistémicos. epistémico. Entonces, también si nos pudieran como dar un ejemplo en concreto de cuál sería, por ejemplo, en los estudiantes que tienen estas características o más bien que se desenvuelven en otros contextos, como usted le llamaba, un pluralismo epistemológico. ¿Cuál sería un conflicto semiótico que usted ha identificado en estos niños? Vale. Sí, mira, con respecto a la primera pregunta, voy a retomar un ejemplo. Cuando mostramos la práctica, cuando hablamos de significado de referencia en distintas comunidades de práctica, en este caso, por ejemplo, si tú te das cuenta, un niño de 4 años es capaz de resolver un problema matemático, porque los significados de referencia en esa comunidad tienen un para qué, principalmente. O sea, ¿para qué yo voy a ir a buscar esos huevos? Seguramente se pregunta el niño. ¿Por qué me mandan a buscar esos huevos? Porque para comérselos, no es otra cosa. O sea, es algo real. Sí. La abuela le mandó a buscar los huevos y él hizo una operación matemática no explícita, no es que esté explícita. Pero su significado de referencia matemático tiene que ver con su práctica real experiencial. Por eso la pedagogía indígena, y ahí hay dos principios que son fundamentales en la pedagogía indígena, que tiene que ver con la inteligencia emocional, cómo me involucro yo a partir de mis sentimientos, y la inteligencia experiencial. Entonces, ese es un significado de referencia en la cultura mapuche, para el número, por ejemplo. En cambio, en la escuela, ¿para qué se cuenta? Para desarrollar las habilidades que establece el currículum. Ese es el significado de referencia. Cuentan objetos de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10. Así dice el currículum. Entonces, ese es el significado de referencia y en base a eso los profesores elaboran sus planificación y sus diseños. Y los hacen contar lápices, los hacen contar palitos, los hacen contar... En fin. Pero eso no tiene una implicancia emocional ni experiencial. Entonces, y ahí es donde se genera el conflicto semiótico de tipo cognitivo y epistémico, porque el niño mapuche que viene con esa experiencia de contar en la vida real para un qué, si es para vender un producto, si es para comerse los huevos en este caso, no tiene sentido para qué cuenta palitos, por ejemplo. No hay una implicación emocional. Entonces, ahí hay una disparidad de significados institucionales. ¿Para qué se cuenta en la cultura mapuche y para qué se cuenta en la escuela? Pues Entonces, es que en efecto cobra más sentido que haga un conteo en el contexto real, que tiene una finalidad que si lo hace en la escuela, donde pues digamos realmente es idealizado, ¿no? Las prácticas que se llevan exacto. en el colegio. Entonces, bueno, pero aquí digamos que también tiene que ver esa práctica que desarrolla el profesor Por supuesto. relacionado con el contexto del estudiante. Exactamente. Bueno, y ahí es donde nosotros entramos, entramos a una arena en que en realidad no nos hemos involucrado mucho porque es una arena ya más difícil que tiene que ver con la política educativa, porque como hay un problema grave que es la estandarización que tiende a homogenizar las prácticas. Es decir, en todas las escuelas se cuenta lo mismo en el país. O sea, se trabaja de la misma manera. Entonces, la idea de nosotros, desde Leo, es situar esos significados de referencia, que no significa que no voy a desarrollar las mismas habilidades. Voy a desarrollar las mismas habilidades, pero como tú dices, tal vez con contextos reales. Por ejemplo, vamos a contar las plantas medicinales del huerto, allá. Yo te hablo en el sur, que hay tanta maravilla, ¿cierto? Se puede contar cuestiones reales. ¿Y para qué? Porque necesitamos clasificarla, ver cuántos tipos de tales hay, o la misma fauna o flora nativa. Sí, así es. Bueno, Entonces, voy a ceder la palabra a alguien más que quiera
Sí. aportar o hacer alguna pregunta con toda confianza. Yo quiero preguntar algo. Sí. Cuando la abuela manda al niño a buscar los huevos, Sí, y se trae 3 huevos de tal gallina, sí, entonces el niño sabe lo que es 3, porque sí, es un niño de 4 años. 4 años, sabe lo que es 3. Sí, Parte de ahí. claro. O sea, por eso nosotros cuando hacemos el análisis epistémico de esta práctica discursiva, notamos que el niño ya tiene un conteo en Mapudungun. Ya. Porque como le habla en Mapudungun la abuela, esto después lo grabamos en un diálogo y después se tradujo. La abuela ahí le dice, Tuntén, y le dice cuántos huevos que... Primero le pregunta cuántos huevos, entonces el niño dice Kula, que es 3. Entonces efectivamente el niño ya tiene un conteo intransitivo en Mapudungun, como también tiene una noción de cantidad cardinal transitivo, pero en su lengua. En su lengua, ya. Mm. Es decir, un conocimiento cultural, diríamos. Exacto, exacto. Tiene un conocimiento cultural del conteo transitivo asociado al cardinal. Ahora, cuando tú dices que hay un conflicto ¿Cognitivo? No, conflicto cognitivo no, el semiótico. ¿Ya? ¿A qué te refieres? Es que el conflicto semiótico puede ser de tipo epistémico, cuando los significados son diferentes, lo que le explicaba a Guadalupe, que en la cultura hay un para qué se cuenta, en la cultura mapuche, y en la cultura escolar hay otro para qué. O sea, Claro, de hecho, ni siquiera está el para qué. claro, Porque... Sí, dime. pero lo semiótico es la representación. Exacto. Entonces, Mental. en la Correcto. representación. Ya. Correcto. Entonces, por eso decimos que el niño está en un conflicto semiótico. Y por eso el aprendizaje en la escuela no tiende a ser significativo y tenemos los resultados que tenemos. No tiene sentido en la escuela. No tiene sentido. Contar En el fondo sí. 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 Bueno, pues me parece que su aporte y su presentación en este momento pues deja una reflexión muy interesante que tenemos que seguir pues trastocando en el contexto de la educación matemática. Así que bueno, la felicito por su excelente presentación. Esperamos pues seguir contando con su participación más adelante y por supuesto agradecerle en nombre del comité organizador y de la Universidad de los Lagos, de que haya participado en esta jornada. Y yo agradecerles a ustedes también y a los y las asistentes, no los veo a todos, pero agradecerles también porque es un tema interesante y que desde la didáctica de la matemática tenemos que empezar a reflexionar y a cuestionarnos nosotros, tanto los investigadores en didáctica de la matemática como los profesores, y formadores de profesores además, formadores de profesores de matemáticas. Así es. Así que espero haber contribuido a la reflexión nuestra. Claro, claro que sí. Bueno, no sé si ya alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Ya no hice esa pregunta al final, pero aún a lo mejor podemos dar para una pregunta. Sí, si alguien quiere todavía o darme su aporte, qué le parece, si a lo mejor es muy idealista de mi parte, pensar en que se pueden articular los conocimientos sería ideal, si alguien... Sí, bueno, no sé, no se anima nadie, entonces los seguimos invitando a que sigan participando de la 26ª de las Jornadas Nacionales en Educación Matemática. Ahorita continúan varios ponencias relacionadas con comunicaciones breves, reportes de investigación y experiencias de aula. Ahorita a las 4:10 comienzan en las diferentes salas para que puedan consultar el programa y nos vemos en esas sesiones. En esas salas. Claro, en esas salas. Entonces, muchas gracias y pues muchas gracias a ustedes por escucharme. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.